¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del debate. Les saluda Josué Medina. Y bueno, sábado 23 de mayo y ha llegado el momento de platicar sobre las noticias que más han cobrado impacto en las últimas horas. Y comenzamos con el sistema bancario de Estados Unidos, que tiene bajo la lupa a Donald Trump. La frontera de los Estados Unidos ya no solamente se limita a un muro físico de acero o desierto. Bueno, pues ahora el gobierno de Donald Trump ha comenzado a levantar una barrera invisible, pero igualmente infranqueable. Esto dentro del sistema financiero global. A través de una nueva orden ejecutiva, la Administración Federal ha instruido el fortalecimiento de los controles bancarios para poder prevenir actividades, ilícitas que presuntamente promueven el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos vinculados a la población inmigrante en situación irregular, bajo la premisa de que algunas remesas están siendo utilizadas para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, tráfico de drogas y trata de personas, pues el presidente Donald Trump ha ordenado evaluar minuciosamente los riesgos crediticios asociados con los inmigrantes indocumentados. La orden ejecutiva firmada esta semana advierte que las transferencias transfronterizas de fondos de bajo monto pues han sido explotadas por redes criminales para mover fondos ilícitos y evadir a las autoridades. El gobierno federal sostiene que se han descubierto centros de actividad financiera relacionadas con el mortal fentanilo vinculados a cárteles con sede en México, mismo que justifica una intervención directa en los sistemas de reporte bancario. La Casa Blanca ha indicado que las brechas en las prácticas de identificación de clientes pues ha permitido que lavadores de dinero y otras redes criminales pues exploten las instituciones financieras estadounidenses. Y manteniendo la información de Estados Unidos, les platicamos y nos trasladamos hasta California, ya que más de 40,000 personas fueron evacuadas ante una amenaza de explosión química en una planta industrial. El sur de California enfrentó una crisis de seguridad pública tras registrarse pues una peligrosa fuga química en una planta industrial de Gerwin Grove en el condado de Orange. Este incidente provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia y la evacuación obligatoria de más de 40,000 personas de sus hogares. Las autoridades locales informaron que la situación es crítica debido a la inestabilidad de la infraestructura afectada. La alerta se encendió en las instalaciones de la empresa GKN Aerospace, situada en la cuadra 12,000 de Western Avenue. Un fallo en los sistemas de almacenamiento desencadenó la liberación controlada y posterior descontrol térmico de una sustancia química. Ante el peligro de una catástrofe mayor, se delimitó un perímetro de exclusión para salvaguardar las vidas de las comunidades colindantes. El origen de la crisis se concentra en un tanque industrial con capacidad para 7,000 galones de metacrilato. Este compuesto químico, pues bueno, les platico, es un monomero altamente volátil y fácilmente inflamable también, que se utiliza de forma habitual en la fabricación de plásticos y resinas acrílicas. Los expertos señalan que el principal riesgo está radicando en su alta reactividad bajo condiciones de presión y calor. Continuando también con carácter de Estados Unidos y relacionado a la guerra que está llevando a cabo con Irán, pues esto último acusa a Estados Unidos de sabotear negociaciones de paz y amenaza con respuesta pues aplastante. Las tensiones en Oriente Medio volvieron a escalar el día de hoy luego de que Irán acusara públicamente a Estados Unidos de sabotear las negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto regional, mientras líderes iraníes pues lanzaron nuevas amenazas ante la posibilidad de un reinicio de la guerra. Esta crisis se intensificó tras declaraciones del negociador iraní Mohammed Baker Khalibaf, quien advirtió que cualquier nueva ofensiva militar estadounidense pues provocaría una respuesta mucho más aplastante y amarga para lo que es Washington. El conflicto, que ha mantenido en alerta a los mercados internacionales y elevado las preocupaciones sobre la seguridad energética global, atraviesa uno de los momentos más delicados desde el alto del fuego parcial alcanzado en abril del 2026. El gobierno iraní responsabilizó directamente a Washington de frenar los avances diplomáticos mediante exigencias excesivas y posiciones contradictorias durante las negociaciones. La acusación fue expresada por el canciller iraní Abbas Araghchi durante una conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En otro orden de ideas, bueno, les platico también una noticia que, bueno, no nos gusta dar, ¿no? Pero padres han engañado a sus hijos con un juego para presuntamente abandonarlos en una carretera y ambos pues fueron detenidos. Dos hermanos de apenas 13 y 8 años fueron encontrados llorando y solos a un costado de una carretera en Portugal, en un caso que ha generado conmoción entre autoridades y habitantes de la región. Los menores habrían sido abandonados por su madre y la pareja de esta, quienes presuntamente les vendaron los ojos y le hicieron creer que participar en un juego antes de dejarlos pues a su suerte.
El hallazgo ocurrió la noche del martes sobre la carretera nacional 253, cerca de la localidad de Alcácer do Sal, situada aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Lisboa. Un automovilista que transitaba por la zona observó a los menores sentados junto a la vialidad y al notar que se encontraban solos y visiblemente alterados, decidió auxiliarlos y trasladarlos con las autoridades portuguesas. Los niños fueron atendidos inicialmente por servicios de emergencia y posteriormente quedaron bajo resguardo de instituciones de protección infantil en Portugal, mientras avanzan las investigaciones sobre el presunto abandono y maltrato infantil. De acuerdo con testimonios recabados por autoridades y medios locales, la madre de los menores y una mujer de 41 años, originaria de Francia, y su pareja, un hombre de 55 años, presuntamente vendaron los ojos de los niños para convencerlos de que participarían en una especie de juego. Según las primeras indagatorias, la pareja aprovechó la situación para abandonar a los menores a un costado de la carretera, dejándolos completamente solos durante la noche. El caso provocó indignación debido a la corta edad de los niños y a las condiciones en las que fueron encontrados. Testigos indicaron que ambos menores estaban llorando y desorientados cuando fueron localizados por el conductor que decidió intervenir. Autoridades portuguesas confirmaron posteriormente la detención de la madre y su pareja en la ciudad de Fátima, ubicada en la región central del país. Mientras tanto, les platico que Honduras ha vinculado masacre de policías con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto pues mantiene alerta por la expansión del cártel Tapatío. La tranquilidad del norte de Honduras se vio fracturada por una secuencia de eventos que ha puesto en jaque la estrategia de seguridad nacional. El pasado jueves, lo que inició como un operativo de rutina de la división antipandillas en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, terminó en una tragedia institucional de dimensiones internacionales. La ejecución de 5 agentes policiales ha revelado una verdad incómoda para la región. El cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado infiltrar sus tácticas y conocimientos especializados en células criminales locales, extendiendo el legado de violencia a su fallecido líder, Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. El operativo en Omoa tenía como objetivo desmantelar una red de narcotráfico que operaba pues una vivienda que servía de refugio para criminales de alta peligrosidad. Según los reportes oficiales de la policía hondureña, esta banda pues está liderada por un ciudadano local identificado como Ever Argueta, quien se ha convertido en el eslabón clave entre la delincuencia centroamericana y el cártel mexicano. Wilber Mayes, director de comunicación de la policía, fue enfático al señalar que Argueta pues no solamente mantenía vínculos con la estructura del Mencho, sino que recibió conocimiento y tratamiento especializado, esto directamente de dicha organización, para estructurar su célula en este sector estratégico cercano a la frontera con Guatemala. Durante el enfrentamiento en la vivienda, los agentes fueron atacados a tiros, también secuestrados y posteriormente ejecutados en una población cercana. En el sitio también perdieron la vida 2 civiles cuya participación en el tiroteo aún es punto de investigación. Aunque las autoridades no han confirmado si Argueta se encontraba presente al momento del allanamiento, pues el rastro de la célula criminal se ha extendido hasta Guatemala, donde 2 hondureños bajo sospecha de permanecer en esta red permanecen bajo custodia en un hospital de Puerto Barrios tras ser localizados con heridas de bala. En Puebla, cámaras del C5 revelan la ruta usada para poder abandonar el cuerpo de Blanca Adriana tras salir de una clínica clandestina. Las investigaciones por la muerte de Blanca Adriana, una mujer poblana con 38 años de edad, hallada sin vida en Tlaxcala, bueno, después de acudir a una clínica clandestina en Puebla, dieron un nuevo giro, luego de que cámaras de vigilancia del C5 lograran reconstruir la ruta utilizada para trasladar y abandonar su cuerpo. De acuerdo con información presentada por el vocero de gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, los sistemas de videovigilancia captaron el trayecto realizado por los presuntos responsables desde la zona de Zabaleta en Puebla hasta el municipio de Atlayazcán, donde posteriormente fue localizado el cadáver de la víctima en un canal de aguas. Las autoridades confirmaron que el recorrido se realizó utilizando la autopista Mozoc-Perote, considerada una de las vías más rápidas para conectar ambos estados. Según las estimaciones oficiales, el traslado tomó aproximadamente un par de horas. El caso Blanca Adriana, le platico, ha generado pues conmoción debido a las circunstancias en las que ocurrió su desaparición y posterior hallazgo sin vida. La mujer acudió a un establecimiento clandestino ubicado en la zona de Zabaleta para someterse presuntamente a un tratamiento estético enfocado en la reducción de grasa abdominal. Tras ingresar a la clínica irregular, la mujer desapareció y días después pues fue localizada muerta en Tlaxcala, lo que detonó una investigación conjunta entre autoridades poblanas y tlaxcaltecas.
Según los primeros reportes, Blanca Adriana habría acudido al lugar con la intención de realizarse un procedimiento corporal. Sin embargo, las autoridades investigan qué ocurrió dentro del inmueble y si existieron negligencias médicas o actividades ilícitas relacionadas con la operación clandestina. Hasta ahora, la causa oficial de la muerte no ha sido revelada por las autoridades ministeriales, aunque las investigaciones continúan avanzando para esclarecer completamente el caso. En el centro del país, en Naucalpan, Estado de México, exactamente, han detenido a Juan Olivas, empresario y político, y esto por tentativa de feminicidio. Autoridades del Estado de México detuvieron al empresario Juan Olivas por el delito de intento de feminicidio. El político ya contaba con antecedentes y señalamientos previos por abuso sexual, según reportes periodísticos. El empresario y exaspirante a la presidencia municipal de Naucalpan, Juan Olivas, fue detenido por autoridades del Estado de México y presentado ante el Ministerio Público bajo la acusación del delito de tentativa de feminicidio. La captura del político fue dada a conocer públicamente por el periodista Carlos Jiménez, quien difundió imágenes del momento exacto en el que el individuo era ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México, y esto fuertemente escoltado por elementos de la Guardia Municipal. De acuerdo con los reportes oficiales, la aprehensión se llevó a cabo luego de que policías municipales atendieran una llamada de emergencia y solicitud de auxilio realizada por la expareja sentimental del detenido, quien además también es la madre de su hija. La víctima denunció ante las autoridades que el empresario presuntamente intentó estrangularla durante la noche, una situación de extrema gravedad que derivó en la inmediata movilización de los elementos de seguridad pública en el municipio de Naucalpan. Tras recibir el reporte de violencia contra la mujer, los agentes de la policía municipal acudieron al lugar de los hechos, donde procedieron a entrevistar a la víctima y a realizar las diligencias iniciales correspondientes para salvaguardar su integridad física. Una vez recabados los primeros testimonios, los uniformados procedieron con la detención formal del empresario, quien posteriormente fue trasladado ante las autoridades ministeriales competentes con el objetivo de definir su situación jurídica en las siguientes horas. Y en otras noticias vamos a platicar un poquito de Pamela, una estudiante de enfermería y que fue asesinada en la Ciudad de México. Buscan a su exnovio por feminicidio. El ataque o feminicidio de Pamela Zairil Guevara, estudiante de enfermería y obstetricia de 23 años de edad, pues ha generado indignación en la Ciudad de México luego que presuntamente fuera asesinada por su exnovio en la alcaldía Magdalena Contreras. Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio, el principal sospechoso permanece prófugo. Familiares, amigos y compañeros de la joven han iniciado una intensa campaña en redes sociales para exigir justicia y localizar a Fernando, disculpe, señalado también él como presunto responsable de disparar contra Pamela mientras ambos viajaban en el taxi de la colonia Potrerillo. El caso ha provocado una reacción social debido a la violencia con la que ocurrió el crimen y por tratarse de una joven universitaria dedicada al área de la salud, quien según sus allegados tenía planes profesionales y personales que quedaron truncados de manera repentina. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, los hechos ocurrieron durante la noche sobre Avenida 5 de Mayo en la alcaldía Magdalena Contreras, cuando Pamela Guevara y Fernando se trasladaban en un vehículo de alquiler. Según las investigaciones preliminares, dentro de la unidad se produjo una agresión directa con arma de fuego. Las autoridades presumen que el hombre disparó contra la joven estudiante, provocándole la muerte casi de manera instantánea. Tras la agresión, el presunto feminicida logró escapar antes de que arribaran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también los servicios de emergencia, quienes únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Mientras tanto, en Morelos, han detenido a exfuncionaria ligada al gobierno del exfutbolista también y del político Cuauhtémoc Blanco. Una funcionaria vinculada al gobierno Cuauhtémoc Blanco fue detenida en Morelos por su presunta participación en el desvío de más de 19 millones de pesos del fideicomiso Lago de Quetestictongo, recursos que originalmente estaban destinados a la contratación de artistas durante el 2022. La captura fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos también a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, luego de que un juez librara una orden de aprehensión contra Coinda N., ex titular de la Unidad de Enlace Financiero del Fideicomiso Estatal. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la ex servidora pública enfrenta acusaciones por los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito también del servicio público y además también ejercicio abusivo de funciones ilícitos que habrían causado un daño patrimonial al organismo encargado de administrar y promover el desarrollo turístico en la zona del lago de Quetistengo.
Las indagatorias de la Fiscalía Anticorrupción señalan que durante el 2022, cuando ocupaba el cargo dentro del Filatec, Coinda, pues presuntamente utilizó su posición para desviar recursos públicos asignados a la organización y contratación de espectáculos artísticos. Según el expediente judicial, el monto observado supera los 19 millones de pesos, cifra que había sido transferida o utilizada de manera irregular en operaciones relacionadas con eventos y contrataciones. Vamos a platicar también una noticia sobre Sara, una madre buscadora del colectivo Voz de los Desaparecidos y que murió sin poder encontrar a su hijo. La desaparición de Gustavo Solano Flores continúa sin resolverse y ahora su historia quedó marcada por una nueva tragedia. Sara Flores, integrante del colectivo de búsqueda, colectivo Voz de los Desaparecidos y madre del hombre desaparecido, falleció después de pasar más de un año exigiendo respuestas y recorriendo marchas, manifestaciones y jornadas de búsqueda con la esperanza de reencontrarse con su hijo. La noticia fue confirmada por el propio colectivo a través de sus redes sociales, donde compañeros y familiares lamentaron la muerte de la mujer, quien participó activamente en actividades para exigir avances en la localización de Gustavo Solano Flores, reportado como desaparecido en Amozoc, Puebla. Hasta ahora el paradero del hombre, con 38 años de edad, pues sigue siendo desconocido, pese a que las autoridades localizaron el vehículo en el que viajaba y algunas de sus pertenencias personales tras su desaparición. Mediante un mensaje difundido en plataformas digitales, integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos informaron el fallecimiento de Sara Flores, una de las madres buscadoras que durante el último año encabezó acciones para exigir la localización de su hijo. El colectivo expresó sus condolencias a familiares y reiteró que la búsqueda de Gustavo Solano Flores continuará, incluso después de la muerte de su madre. Lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera. Partió sin poder encontrar a su hijo. Nuestro más sentido pésame a su familia. Seguimos en la búsqueda de Gustavo, publicó la agrupación. La noticia generó reacciones entre organizaciones civiles, activistas y ciudadanos que acompañan las labores de búsqueda de personas desaparecidas en Puebla y otras entidades del país. En otra noticia, en el Estado de México han capturado al David, presunto generador de violencia del grupo criminal La Choquiza. La Fiscalía del Estado de México, en coordinación con la Marina, logró la aprehensión de David, alias el David, considerado objetivo prioritario por delitos de extorsión y homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México concretó la detención de David, o el chino también se le conocía, a quien las autoridades de seguridad identifican como el principal generador de violencia de la organización criminal conocida como la Choquiza. El operativo exitoso, también táctico, se llevó a cabo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta acción fue el resultado de una estrecha coordinación institucional entre elementos de la propia Fiscalía Mexiquense, la CEMAR y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De acuerdo con las investigaciones oficiales, el ahora detenido era considerado un objetivo prioritario para las autoridades estatales. Su amplio historial delictivo, lo vincula directamente con la presunta comisión de delitos de alto impacto, tales como la extorsión, el homicidio, el robo con violencia y el despojo. La aprehensión del David se produce como una consecuencia directa de la captura previa de Alejandro Guilmare, alias El Choco, quien fugía también como principal líder de la Choquiza. Los reportes de inteligencia indican que tras la caída de su hermano, pues David habría asumido el control total del liderazgo de la estructura criminal. Desde su ascenso en la jerarquía del grupo delictivo, el sujeto fue señalado por las autoridades como la figura central que sostenía, y dirigía la capacidad violenta de la organización en el Estado de México, ordenando diversas actividades ilícitas para mantener su control territorial. Y en otra noticia, querido auditorio, vamos a platicar que en Sonora, al norte del país, porque la Fiscalía de Sonora ha confirmado 2 muertos y 4 heridos tras riña e intento de motín en el cerezo de Ciudad Obregón. Hablando un poquito más en el tema, la tarde del viernes 22 de mayo, una violenta riña en el cerezo de Ciudad Obregón dejó un saldo de 2 internos fallecidos y 4 lesionados, provocando la movilización de fuerzas de seguridad y la angustia de familiares. Les platicaba, ¿no? Se registró una movilización policial debido a una violenta riña al interior del Centro de Reinserción Social en Ciudad Obregón, Sonora, suceso que derivó un intento de motín por parte de la población penitenciaria. De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pues el saldo final de este enfrentamiento fue de 2 internos fallecidos y al menos 4 personas que resultaron con lesiones de diversa consideración.
En un principio, los reportes preliminares indicaban la existencia de una sola persona sin vida y 5 heridos. Sin embargo, con el paso de las horas y tras la intervención médica, las autoridades confirmaron el deceso de un segundo individuo involucrado en actos de violencia. Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que activaron de manera inmediata los protocolos de contención, requiriendo también la participación coordinada de corporaciones de los 3 niveles de gobierno. Y pasando al estado de Sinaloa, Enrique Insunza encaró críticas y también indicó que estará asistiendo a sesión en el Senado y rechazó la licencia. La Cámara de Senadores se prepara para un periodo de sesiones extraordinarias que promete ser uno de los más tensos en el centro de este huracán mediático y político, y ahí se encuentra el morenista Enrique Insunza Cázares, quien ha decidido romper el silencio institucional para esclarecer su situación frente a una serie de cuestionamientos que han escalado desde la tribuna de la Comisión Permanente hasta los titulares nacionales. El legislador, quien fue una pieza clave en la administración del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues ha confirmado de manera tajante que no solo se mantiene firme en su escaño, sino que cumplirá con lo que considera su deber indeclinable. Esto, a asistir a las sesiones legislativas programadas, todo esto según la jornada. La incertidumbre sobre el paradero y la actividad legislativa de Enrique Insunza Cáceres comenzó a gestarse tras una notable ausencia en las secciones de Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Esta situación fue aprovechada por la fuerza de oposición, específicamente por el diputado del Movimiento Ciudadano Gibran Ramírez, quien desde la máxima tribuna del país demandó explicaciones claras a la presidencia de dicho órgano. El reclamo no era menor, se exigía saber si existía algún justificante médico, una incapacidad oficial o cualquier documento que explicara por qué el senador sinaloense no se había presentado a ninguna de las sesiones de este órgano legislativo. La presión de la oposición no se limitó a la inasistencia, sino que vinculó este silencio con señalamientos de una gravedad extrema. En Culiacán, bueno, se han cateado casas en la capital sinaloense y han detenido 8 armados. Hay menores y una mujer entre los mismos capturados. De acuerdo con el reporte oficial, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y del Grupo Operaciones Especiales de Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como también la Fiscalía del Estado y de la República Mexicana, bueno, atendieron un reporte ciudadano que alertaba sobre personas armadas dentro de un domicilio del sector. Tras implementar un despliegue en la zona, los elementos ubicaron el inmueble señalado y observaron a varios sujetos armados quienes intentaron escapar, brincando las bardas de viviendas contiguas para evadir las autoridades. Sin embargo, fueron perseguidos y detenidos metros más adelante. Entre lo decomisado, pues destaca una carabina M4 calibre 5.56 por 45 milímetros, un fusil calibre 5.56 por 45 milímetros, además de también una ametralladora calibre 5.56 por 45 y 4 fusiles tipo AK-47 calibre 7.62 por 39 y 37 cargadores de distintos calibres, más de 100.000 cartuchos útiles, una cinta eslabonada con 100 cartuchos y también 7 chalecos tácticos con placas balísticas y 2 vehículos sin reporte de robo. La violencia en Sinaloa estuvo repuntando también este 22 de mayo con 3 homicidios dolosos, hallazgos de restos humanos y nuevas denuncias por desapariciones forzadas y robo de vehículo. El estado de Sinaloa cerró la jornada de este viernes inmerso en una preocupante ola de violencia que ha encendido las alarmas de las autoridades de seguridad. Los recientes acontecimientos han derivado en la apertura de múltiples carpetas de investigación, ampliando significativamente el panorama delictivo en diversas regiones de la entidad federativa. En la capital del estado, Culiacán, las fuerzas de seguridad confirmaron el hallazgo de 3 personas sin vida en distintos puntos urbanos. Las víctimas fueron localizadas en los sectores de Infonavit Cañadas, la colonia Chapultepec y colonia Progreso. Hechos que motivaron la integración de 3 expedientes independientes por el delito de homicidio doloso. De manera simultánea, en el municipio de Mocorito, peritos forenses y agentes de investigación criminal continuaron con el exhaustivo procesamiento de la escena del crimen. El foco de atención se centró en un punto específico ubicado sobre la carretera Pericos-Recoveco, donde se reportó el descubrimiento de un cuerpo humano en un avanzado estado de esqueletización. La crisis de seguridad también alcanzó la zona sur del estado, específicamente en la región serrana del municipio de Escuinapa. En dicha demarcación, las autoridades competentes confirmaron el hallazgo de más restos humanos, lo que ha obligado a las corporaciones policiales a desplegar nuevas líneas de investigación para esclarecer la identidad de las víctimas y la mecánica de los hechos.
Y ya por último les platico, ¿no? Este sábado con los ojos pues cansados, pero el corazón lleno de esperanza, Gael, un joven del fraccionamiento Jardines de Fátima, llegó puntual a la Facultad de Medicina de la UAS de Los Mochis para presentar uno de los exámenes más importantes de su vida. El estudiante confesó que se quedó estudiando hasta las 3 de la mañana y apenas durmió unas horas, pues a las 5 a.m. volvió a levantarse para prepararse y llegar listo al examen programado a las 8 de la mañana. Sí me siento preparado y tengo confianza en quedar, expresó el emocionado joven mochitense quien sueña pues en convertirse en médico y formar parte de una de las carreras con mayor demanda en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Gael fue uno de los 1,300 aspirantes que realizaron examen para medicina, donde poco más de 500 estudiantes lograrán obtener un espacio. Historias similares se vivieron en toda la unidad región norte. Leonel Castro, originario del Ejido 2 de abril, salió desde temprano rumbo a Ciudad Universitaria para presentar examen en Ingeniería Civil, donde aplicaron 187 aspirantes. Entre los nervios y las prisas, confesó que ni siquiera alcanzó a desayunar, aunque asegura que hizo su mejor esfuerzo para lograr ingresar. Desde temprana hora, miles de jóvenes acudieron a las instalaciones de la UAS para presentar el examen de admisión del ciclo escolar 2026-2027, luego de completar su preregistro a través de la plataforma digital de la institución. El vicerrector de la Unidad Regional Norte, Lauro Parra Aceves, informó que en esta jornada participan 8,586 aspirantes, de los cuales pues 3,882 buscan ingresar al medio superior y 4,704 al nivel superior. La jornada se estuvo desarrollando desde las 8 de la mañana y culminó a las 12 del mediodía con apoyo de alrededor de 500 personas entre supervisores, monitores y personal de apoyo distribuido en facultades y preparatorias. El vicerrector informó que las carreras con mayor demanda fueron médico general en primer lugar, además también de enfermería, relaciones comerciales internacionales, agronomía, ingeniería civil, derecho e ingeniería en software. Y en el nivel bachillerato en la prepa CU sumaron 1,100 alumnos. Y bueno, querido auditorio del debate, estas son las noticias que más han impactado alrededor del estado, también a nivel nacional e internacional. Nosotros los invitamos a que sigan en nuestras plataformas porque hay más información.